Me da mucho gusto presentar, ven pa, Arturo Millar va a predicar hoy. Me da mucho gusto presentarlos. Saben, la mayoría de ustedes saben que tenemos un negocio juntos y más que el negocio, más trascendencia ha sido nuestra amistad de muchos años. Desde que teníamos 18 años somos amigos. Parece increíble, ¿verdad? Pero todavía, y yo lo dejo con ustedes para que nos traiga. Tiene una palabra de Dios muy padre para nosotros. Abra su corazón y recíbalo. Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, servicio vespertino. Les preguntaba en la mañana a la gente que viene al de las 10 de la mañana a qué hora se levantan. No me quiero preguntarles a ustedes, por favor. Mejor no les pregunto, ¿verdad? Sí saben que hay un servicio, obviamente, antes que este de las 12, ¿no? La gente viene en pijama. Hay iglesias que tienen servicio a las 8 de la mañana. Yo pienso que nosotros, primero Dios, tendremos 8, 10, 12 y luego uno en la tarde. Amén. Amén. Lo creemos. No sé quién va a predicar, pero lo queremos. Bueno, gracias a todos por estar acá este día y nos llenamos de verdad de alegría de vernos siempre y de vernos prosperando y vernos caminando en Cristo Jesús y vernos brincando retos y problemas en nuestras vidas, porque aquí estamos y la fidelidad de Dios nos mantiene aquí, amén. Bueno, déjenme comentarles, el pastor Gabriel ha estado viendo los jueves una serie sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque hay en su corazón este gran anhelo de traer la gloria de la antigua casa, es decir, traer los milagros que sucedieron en este libro de los Hechos, los milagros que son narrados en la Biblia, los grandes prodigios y grandes milagros que vemos aquí en la Biblia, y que cuando lo leemos muchas veces se nos antojan tan increíbles que no pensamos que sean para nosotros, o que no pensamos que nosotros pudiéramos tener un tipo de actividad como esa. Como que en automático nos descalificamos de las cosas que sucedieron ahí y decimos, bueno, hoy ya no suceden. Entonces el anhelo del equipo pastoral, el anhelo del pastor Gabriel es poner un enfoque muy fuerte en esto, un enfoque guiado por el Espíritu Santo y poner nuestro corazón y nuestra fe para traer esas bendiciones hoy en día, para traer señales, prodigios, milagros y cosas maravillosas, cosas que, como dice el pastor Gabriel, se nos antoja decir achis, achis, achis. Y Gabriel me pidió que hace 2 semanas que si pudiera compartir algo de este libro de los Hechos, un jueves hace 2 semanas, y cuando leía esta porción y luego enseñaba sobre ella, yo estaba en mi tiempo devocional personal estudiando el Evangelio de Lucas, y ya estaba a finales del Evangelio, y he pasado un buen tiempo en el Evangelio de Lucas, y estoy literalmente enamorado del Evangelio de Lucas. Ha sido algo tremendamente maravilloso y de revelaciones grandísimas para mi corazón. Y entonces, al leer el libro de Hechos y tomar Hechos capítulo 8 y ver lo que sucedió en la segunda parte del capítulo, cuando Felipe le comparte este etíope, este africano que venía a Jerusalén a adorar, después de viajar 2.500 kilómetros de ida y 2.500 kilómetros de regreso, tan solo para venir a adorar a Dios, y cómo Dios, preocupándose y ocupándose de este etíope, le mandó a Felipe. Y después de ser bautizado este etíope, cuando sale del agua, Felipe ya no está. O sea, literalmente Dios lo transpuso, es decir, lo que podríamos decir hoy con palabras modernas, lo teletransportó. O sea, lo quitó de ese lugar al momento que sale, Felipe lo bautiza, cuando sale el etíope, Felipe ya no estaba. Y aparece en un lugar a 30 kilómetros de ahí en la costa. Entonces, literalmente Dios lo transpuso, o sea, lo desintegró y lo integró en esta costa, en este pueblo. Y de ahí se fue predicando el Evangelio hasta Capernaum. Entonces, cuando escuchamos cosas como esta, la verdad se nos antojan como
como que no tienen cabida en nuestra mente racional. Y como que no tienen cabida en nuestra fe y como que nos cuesta trabajo pasar por ellas y creerlas. Pero quiero decirles que no somos los únicos que batallamos con esto. Que también los apóstoles batallaron con esto. Y precisamente en el Evangelio de Lucas, al final del Evangelio, en el capítulo 24, se narra la resurrección de Jesús. Y en esta resurrección de Jesús está llena de prodigios, de maravillas y de milagros esta narración. Jesús muere, es matado, es asesinado en la cruz del Calvario, lo entierran, lo llevan a esa tumba y como era Shabbat no pudieron hacerle este rito de limpieza y ungirlo como ungían a los cuerpos de los hebreos. Entonces las mujeres tuvieron que esperar el domingo, o sea el sábado, y el domingo fueron temprano para ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando llegaron, dieron la sorpresa de que no estaba el cuerpo, sino que estaban dos personas, dos ángeles, con vestidos, con ropas que brillaban. Y entonces estos ángeles les dijeron a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellas asombradas tienen ahí una interrelación corta con estas personas, con estos ángeles, y se van corriendo con los discípulos a platicarles esta maravilla que habían visto y que les habían dicho los ángeles. Jesucristo ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y nosotros esperaríamos que los discípulos, con aquellos que Jesús pasó 3 años, y con aquellas personas a las que Jesús convivió con ellos, y ellos pudieron ver de primera mano el poder de Dios. Es decir, ellos vieron a Jesús levantando muertos, ellos vieron a Jesús sanando enfermos, ellos vieron a Jesús echando fuera demonios, ellos vieron a Jesús caminar por las aguas, sobre las aguas, vieron a Jesús detener la tempestad, vieron a Jesús hacer muchas maravillas, muchas de ellas no están narradas en la Biblia, pero vivieron con Jesús 3 años viendo estas maravillas de Dios. Cuando llegan las mujeres, esas mujeres que vieron a los ángeles, que les dijeron Jesús ha resucitado, cuando llegan con los discípulos, ellas esperarían que los discípulos recibieran con mucha alegría la noticia. Que dijeran, oh, pues sí, me checa, me late, Jesús hacía maravillas, hizo todos esos milagros, me late que haya, o sea, va con él, va con su historia, el hecho de que haya resucitado. Como que va de la mano que Jesús hubiera resucitado. Pero nos damos cuenta que la respuesta de los discípulos fue completamente contraria a esto. Y nos suena asombroso también por todo lo que ellos vivieron. Y vamos estudiándolo, vamos leyéndola. Es Lucas capítulo 24, del verso 8 al 12. Dice, entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. ¿De qué se acordaron? De que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no lo creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio todas las vendas de lino, luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Entonces llegan con los discípulos, les narran la historia y los discípulos en lugar de decir, wow, claro, pues es que eso era lo que nos había dicho, eso era, pues claro que tenía que resucitar, pues Él es Dios. A ellos les pareció una tontería. Les pareció una tontería lo que decían las mujeres. Les pareció una tontería la historia de que Jesús había resucitado. Entonces no solamente a nosotros nos parece tonterías a veces las cosas que leemos de la Biblia, sino que a los mismos discípulos les parece una tontería. Y mientras yo leía el Evangelio de Lucas y seguía leyendo en el capítulo 38, Jesús ya resucitado, se aparece a otros discípulos, se aparece a otros 2 discípulos que iban camino a Emaús, y estos discípulos que iban camino a Emaús se regresan a Jerusalén a contarles a los discípulos también que Jesús había resucitado y las maravillas que les habían sucedido. Y mientras estaban narrándoles, Jesús aparece en medio de ellos.
A estos, a quienes se les había parecido una tontería, Jesús se aparece en medio de ellos. Y les dijo, ¿por qué temen? Y les dijo, ¿por qué les vienen dudas? ¿Por qué les vienen dudas? Y cuando yo estaba leyendo esa porción del Evangelio y estudiando el Evangelio de Lucas, haciendo mis apuntes, yo dije, Dios, tú no les estás preguntando, díganme por qué les vienen dudas. Es una pregunta de reflexión. Es una pregunta para que nosotros entendamos y ellos entendieran y reflexionaran y fueran hacia adentro de su corazón y de su mente y dijeran, ¿por qué me vienen dudas? ¿Por qué me vienen dudas? ¿Por qué Dios, cuando estoy leyendo la palabra o cuando me dicen alguna palabra profética sobre mi vida o algo hermoso que me va a suceder o algo hermoso, una promesa de Dios para mí, ¿por qué me vienen dudas? ¿Por qué como los apóstoles me vienen dudas? Y yo te lo pregunto a ti, a nombre de Jesús, ¿por qué te vienen dudas? ¿Por qué cuando te dicen te va a ir bien, fíjate que las cosas van a estar bien, fíjate que tienes problemas financieros pero va a estar bien? Porque Dios prometió que si tú eres fiel, Él será fiel. Dios prometió que tú haces las cosas que Él te pide que hagas, las cosas te saldrán bien. ¿Por qué cuando te digo te saldrá bien, por qué tienes dudas? ¿Y qué es lo que sucede? Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias negativas. Cada uno de nosotros tiene sus propias desilusiones. Y esas desilusiones nos proveen de esa fuerza negativa para derribar nuestra fe. Y se nos vienen las dudas. ¿Por qué? Porque ya oré anteriormente sobre esto y no sucedió nada. Entonces tengo duda. Y cada persona aquí tiene sus propias dudas. Pero también tenemos dudas familiares. Hay familias en las que no creemos ciertas cosas. Pero también tenemos dudas corporativas. Es decir, dudas en las que todo el grupo, toda la organización o toda la iglesia no cree. Situaciones en las que toda la iglesia no cree. Y eso es lo que estaba pasando en este evangelio de Lucas, en esta narración. Todos los apóstoles, todos ellos, el corporativo de los apóstoles, todo el grupo de discípulos, estaban pasando por un tiempo de incredulidad. Estaban pasando por un tiempo de no lo creo. No creo esto que dice que sucedió, no lo creo. Pero no solamente era un discípulo, o un apóstol, o dos, o tres de ellos. Eran todos los discípulos y todos los apóstoles estaban en este momento de incredulidad. Eso nos ha sucedido como iglesia también a nosotros. Como iglesia hemos pasado años atrás por tiempos muy difíciles y tiempos de lucha para levantar nuestra fe. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con los discípulos? ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo podemos ver desde el principio. ¿Dónde comenzó esta incredulidad? ¿Dónde comenzó esta falta de fe? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó con fuerza a filtrarse esa falta de fe en los discípulos? ¿Qué los llevó a decir son tonterías esto de que Jesús haya resucitado? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a pensar son tonterías esto de que Felipe fue traspuesto? Jesús estaba en la Santa Cena, en lo que llamamos la Santa Cena, estaba celebrando la Pascua, una Pascua que quiso celebrar con sus discípulos por mucho tiempo. Jesús les dijo, cuántas ganas tenía de celebrar esa Pascua con ustedes. Y en esa cena de Pascua, Jesucristo les da unas noticias que no son nada agradables. Jesucristo les dice, ¿saben qué? Me van a traicionar. Uno de ustedes 12 me va a traicionar. Y voy a ser muerto, me van a matar. Y me voy a ir y los voy a dejar. Y entonces esta noticia fue tan impactante a los discípulos que los sumergió en una tristeza. ¿Por qué? Porque no solamente se estaba yendo su maestro o se iba a ir su maestro, sino que junto con su maestro se estaban yendo todos sus sueños y todas sus esperanzas. Y no estoy inventando, se los voy a narrar en la Escritura. Porque como decía en la mañana, lo que nosotros enseñamos aquí, nosotros enseñamos la palabra de Dios. Nosotros no enseñamos lo que nosotros pensamos personalmente. No queremos sacar agua de nuestro propio pozo, queremos sacar agua del pozo de Jesucristo, que es su palabra. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida y mi vida. Creemos que la palabra de Dios tiene el poder en sí misma de brillar en tu corazón.
Creemos que la palabra de Dios puede dar dirección a tu vida, completamente dirección a tu vida. Si tú estás tomando un camino equivocado, la palabra de Dios puede volverte a ese camino. Si tú estás perdiendo la esperanza, la palabra de Dios puede llenarte de esperanza, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y siempre, siempre la necesitamos en nuestro corazón. Por eso enseñamos la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? En Lucas, el mismo evangelio de Lucas, capítulo 22, Jesús va a Getsemaní, va a orar porque está enfrentando la muerte. Y literalmente Jesucristo está viviendo la muerte previa. ¿Por qué? Porque Él está sufriendo grandemente, va con los discípulos, les dice, por favor quédense aquí, necesito su apoyo de oración, yo voy a orar allá. Y cuando Jesús regresa, los encuentra dormidos. Eso sucedió 3 veces. En el momento más crítico de Jesucristo, de su vida, de su ministerio, los discípulos estaban dormidos. ¿Por qué estaban dormidos? Y aquí nos dice, Lucas 22, 45, 46. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están dormidos? Les exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación, porque ¿saben qué? Van a ser probados todos ustedes. Y les puede faltar la fe. Porque yo me voy y va a venir Satanás y va a querer destruirlos a todos. Les va a querer robar su fe. Así que pónganse a orar para que no caigan en tentación. Pónganse a orar. Pero estaban dormidos de la tristeza, por la tristeza, a causa de que Jesús se iba. A causa de que Jesús se iba, entró una tristeza corporativa. Todos empezaron y todos cayeron en la tristeza. Sucede así en las familias, sucede así en los grupos, sucede así en las organizaciones. De repente algo sucede, algo terrible, y dejamos entrar la tristeza, y dejamos entrar la desesperanza, y esa desesperanza nos roba la fe. Y falta alguien que se levante y diga, hey, no. Jesús está vivo, tenemos esperanza en Cristo. Y falta que esta fe se empiece a contagiar a los demás. ¿Qué es lo que pensaban los discípulos? ¿Qué es lo que ellos pensaban? ¿Qué estaba pasando por su mente? Cuando Jesús murió y resucitó, ¿qué estaba pasando por su mente? ¿Y qué pensaba Jesucristo de lo que ellos pensaban? Y tampoco vamos a tratar de inventar, vamos a decir lo que dice la Escritura. ¿Y dónde lo podemos ver? En el mismo evangelio de Lucas, esa parte de la Escritura donde Jesucristo se acerca a 2 de los discípulos que ya habían renunciado. 2 de los discípulos que dijeron, hey, esto del Mesías no funcionó. Ya lo mataron, lo torturaron, lo mataron, ya se murió. Pedro les dijo en el libro de Hechos, le dijo a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Escúchenme, sí lo mataron. Jesús no hizo como que se murió. O sea, Jesús no dijo, ya. O sea, sí se murió. Jesús se murió. Él se murió todito, como dicen. Se murió por completo, pero el Padre lo resucitó de los muertos. Pero sí se murió. Y lo que estaban viviendo los discípulos era la muerte de su maestro. La muerte de sus esperanzas y de sus sueños. La muerte de todo lo que ellos esperaban, todo lo que ellos querían. Se habían muerto con Jesús. Y su fe fue dañada y golpeada. Estos 2 discípulos dijeron, ahí se ven, yo me voy a mi pueblo, voy a Maús, ¿quién va conmigo? Pancho, Pedro, vámonos. Se fueron 2 de los discípulos. En el camino Jesús se les acerca. Jesús resucitado se les acerca. Ellos no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Pero ahí nos revela lo que pensaban los discípulos y lo que platicaban, lo que ellos platicaban en privado. Se revela en este versículo, en esta historia, en esta porción del capítulo. ¿Qué es lo que los discípulos platicaban? ¿Y qué fue lo que les derribó a ellos? ¿Dónde les pegó la noticia de que Jesús había muerto? Y dice, es Lucas 24, es del verso 13 al
13 al 21 y el 25 aparte. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y yo te pregunto a ti, ¿has estado alguna vez en tu vida cabizbajo? ¿Te has detenido en tu vida de repente cabizbajo? O sea, cabizbajo es una señal de me doy, me rindo, no puedo. Cabizbajo. Se detuvieron cabizbajos, sin ánimo, sin fuerza, sin esperanza. Al detenerse cabizbajos, dice, ¿eres tú el único de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? El 19, ¿qué es lo que ha pasado?, les preguntó. ¿Qué es lo que ha pasado? Y muchas veces en mi propia vida, cuando estoy orando a Dios, si estoy de veras orando y estoy en un periodo profundo de oración, en un tiempo de oración, en lo que cuando las cosas no están funcionando completamente como tú quieres, cuando tu vida no está caminando por el rumbo que tú quieres y cuando las situaciones no son completamente adversas a ti, y estás desilusionado y estás cabizbajo y estás orando a Dios y no tienes respuesta de Dios, y por más que clamas parece que Dios está distraído. Y cuando estoy clamando y estoy orando y estoy diciendo, Jesús, por favor, háblame, Señor, dame una instrucción, dame una dirección, Jesús se acerca y me dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que mira, y empezamos a hacer a narrarle a Dios, es que pasó esto. Pero su pregunta es también hacia adentro de nosotros, platícame, ¿qué ha pasado? Platícame, ¿cómo te sientes? Platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con esto? ¿Por qué estás así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y entonces resulta que ya no era el Mesías. O sea, ya no era el Mesías que Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Ya no era el Mesías, ya era un profeta poderoso. Ya lo habían bajado. ¿Por qué lo habían bajado? Porque su esperanza se había derrumbado. Ya no era el Mesías, el Hijo de Dios. Ya estos apóstoles, estos discípulos no dijeron, era el Mesías, era el Hijo de Dios y lo mataron. No dijeron eso. Ya lo habían degradado a chamba de profeta. Tenía que justificarse. Tenía que justificar su abandono. Tenía que justificar sus acciones. ¿Por qué nos estamos yendo? Porque sabes que no era el Mesías, era el profeta. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. O sea, casi nos convence. Casi lo convence de que Él era el Mesías. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a redimir Israel. Y Jesús les contesta de una manera que así se llama, por cierto, la predicación de hoy. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han escrito los profetas.
¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Saben qué, chavo? Les dijo, tienen puesta su esperanza en algo equivocado. No están creyendo la palabra de Dios. Porque si ustedes tuvieran su esperanza en la palabra de Dios, sabrían que el Cristo tendría que padecer antes de entrar en su gloria. Así que la esperanza que hay en sus corazones es una esperanza equivocada. Y por eso es que viene Satanás y se las roba tan fácil. Y por eso es que ahora no tienen la fe suficiente para creer que el Mesías ha resucitado. Porque la esperanza que está en tu corazón no procede de Dios, sino procede de tu propia cultura, de tus propios pensamientos y tus propias ideas. Y eso me sucede a mí y seguramente te sucede a ti. De repente ponemos esperanzas en Dios que no proceden de la Biblia. Y creemos que Dios va a hacer algo que Él nunca nos dijo que iba a hacer. Y tenemos nuestro propio concepto de lo que Dios va a hacer. Y decimos, Dios hará esto y no lo hace, y entonces nuestra esperanza y nuestra fe se ve dañada. Porque no estamos poniendo la esperanza en la correcta y la poderosa palabra de Dios, sino en nuestras propias ideas del Evangelio, de las cosas que Dios hará y de las cosas que Dios no hará. Y nos formamos nuestro propio mini evangelio. Vienen las pruebas y nos derriban y nos rompen la poca fe que tenemos. Porque está construida sobre engaños, sobre mentiras. Torpes, les dijo Jesús, torpes. ¿Entienden la palabra torpe? ¿Te han dicho torpe alguna vez en tu vida? Amén. ¿Te han dicho torpe alguna vez? ¿Le has dicho torpe a alguien? Yo sí. A los hijos, ¿no? Pobres chavos. Torpe es barato, ¿no? Torpes. Piensen en alguien torpe. Piensen en alguien torpe. Les voy a contar una historia de un torpe. Thomas Alva Edison, ¿saben quién es? Uno de los inventores más prolíferos de la historia. Inventaba algo cada 15 días. 1824 nació. Para 1879 ya había inventado el foco, la bombilla incandescente. Inventó el foco después de 1000 intentos. ¿Me escucharon? 1000 intentos. No le salía, no le salía, no le salía, no le salía. Le metió miles de dólares. Le metió miles de horas. Un equipo trabajando en eso, miles de horas. Cuando por fin tuvo el foco, la bombilla incandescente que sí funcionaba, cuando dijo, por fin, mil veces lo intenté, pero aquí está. Jimmy, ven, su ayudante. Ven, Jimmy, les voy a dar su apellido porque es importante saberlo. Jimmy Price. Jimmyito, ven. Preciosa. Ay, sí. Jimmy, ven. No era un chavito, era un adulto. Ten, ponla en su lugar. ¿Se va Jimmy? Crash. La rompe. Es historia. Es real. Rompió el foco. Lo rompió por completo. Y yo de verdad digo, Dios, ¿cuántos focos yo he roto? ¿Cuántos focos me has dado que a ti te ha costado tu sangre? Que te ha costado, Dios, tu esfuerzo, dejar tu gloria. ¿Cuántos focos has puesto en mi mano que han sido para ti y son para ti cosas maravillosas y preciosas? ¿Y cuántos focos he roto, Dios? Cuando tú me los has dado, yo por mi descuido, por mi torpeza, los he roto. Los discípulos estaban rompiendo el foco. Jesús les dijo, les dio el evangelio, les mostró quién era Él y estaban rompiendo el foco. ¿Saben qué hizo Thomas Edison? Hizo otro foco.
Otra vez, meses. ¡Trin! Funcionó. No vino Jimmy hoy, ¿verdad? ¿Verdad que no vino? ¿Qué creen que hizo? Jimmy, ven. Jimmito precioso. Jimmy, ven. Toma el foco, ponlo en su lugar. ¿Y qué creen? Fue Jimmy y lo puso en su lugar y no sucedió nada más. Hemos roto muchos focos. Yo sé que tú has roto muchos focos en tu vida. Yo he roto muchos focos, focos valiosos. Pero Jesucristo viene y me dice, ten otro. Confío en ti. Confío en ti. Confío en que lo vas a hacer bien. Confío en el poder de mi Espíritu Santo en tu vida. Confío en el poder de mi palabra que te ha transformado. Confío que allá adentro están sucediendo cosas poderosas. Ten el foco. Tienes otra oportunidad. Tienes otra oportunidad. Y aunque eres torpe, vuelvo a poner el foco en tus manos. Porque te amo. Te amo. Y si destruiste relaciones, y si destruiste negocios, y si destruiste cosas muy valiosas, Dios nos da una oportunidad. Siempre. Siempre. Ahí están los discípulos temerosos, ahí están los discípulos incrédulos rompiendo el foco. Jesús se aparece en medio de ellos. ¿Por qué vienen dudas? Yo creo que Jesús se regresó al cielo y le dijo, Padre, ¿no tienes otros 12? O con 6 me doy. Pero Jesús no hizo eso, porque ese es el poder de nuestro Dios. Nuestro Dios es abundante en misericordia, rico en bondades, excelso en su gracia, excelso en su bondad. Él no nos descalifica, Él no nos tira a la basura, Él nos vuelve a dar el foco. Jesucristo estuvo 3 años mostrándoles que Él era Dios. Y después de morir y resucitar, Hechos capítulo 1, dice que después de resucitar estuvo 40 días demostrándoles a los discípulos que Él estaba vivo. Se quedó 40 días antes de enviar al Espíritu Santo para darles pruebas a sus discípulos de que Él estaba vivo. Dijo, sé que le está batallando con su fe, sé que es muy difícil pensar que me morí y resucité, pero ¿saben qué? Se los voy a demostrar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Un Señor que no te descalifica, sino que dice, te voy a demostrar que estoy vivo. Te voy a demostrar que yo puedo con esa área de tu vida. Te lo voy a demostrar. Te voy a demostrar que por el poder de mi Espíritu Santo que mandé, yo estoy vivo. Te voy a demostrar lo que puedo hacer en tu vida. Solo créelo. Solo créelo. Porque yo te voy a demostrar que estoy vivo. Sentado en un trono, gobernando el universo, siendo Señor y Dios de todo lo visible y lo invisible. Porque toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y yo quiero mostrarte que estoy vivo, para que tú le muestres a otro la belleza de mi vida, la hermosura de mi vida, la belleza de conocerme. Yo te entrego una nueva oportunidad cada día, porque te amo, porque te amo, porque amo la obra de mi Hijo Jesús. Torpes y lentos, lentos para creer. Queremos más rápido en las leyendas urbanas, lentos para creer. Y lo otro, preocupones, torpes, lentos y preocupones, mas Él sigue demostrándonos que está vivo. Lucas capítulo 21, Jesús está hablando del final, el fin de los días. Sucederán cosas terribles, dijo Jesús, terribles. Tengan cuidado, tengan
cuidado de que su corazón no se haga duro. Tengan cuidado de que su corazón no se endurezca. Hay 3 cosas que los pueden endurecer: los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Y los vicios y la embriaguez decimos va. De hecho tenemos un gran ministerio aquí con Rafa Romero como director, atendiendo todo el tema de vicios, todo el tema de codependencias, celebrando la libertad. Si tú estás batallando con algo, habla con Rafa y su equipo. Están llenos del Espíritu Santo, pueden transformar tu vida con el poder de Dios. Pero ¿qué de las preocupaciones de esta vida? Al contrario, entre más nos preocupamos parecemos más responsables, ¿o no? Y si no nos preocupamos nos sentimos irresponsables. Y no pensamos que estas preocupaciones de la vida pueden endurecer nuestro corazón. Nos sentimos muy responsables de ser preocupones. ¿Sabes qué? Puede endurecer tu corazón. Y si tu corazón está duro, no te vas a enterar de lo que Dios está haciendo. Torpes, lentos y preocupones. Hay una historia maravillosa. Jesús va llegando a Jerusalén, se acercan 10 leprosos, le gritan a Jesús: ¡ay, Jesús! Desde lejecitos, ¿verdad? La lepra es muy contagiosa. ¡Sánanos! Lucas 17. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a sus encuentros 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dijo, y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Muchas personas reciben un toque de Dios. Créanmelo por lo que vivimos en los encuentros. Miles reciben un toque de Dios. Un toque, una limpieza de Dios. Pero muy pocos regresan a los pies de Jesús. ¿Dónde creen que estaban los otros 9? En sus preocupaciones, en sus esperanzas infundadas. ¿Dónde estaban? ¿Qué onda con mi negocio? Ya estoy sano. ¿Quién se quedó con mi negocio? ¿Con quién se quedó con mi mujer? ¿Qué onda con mi herencia? Mis preocupaciones. Uno solo regresó y se postró, se vino alabando a Dios a grandes voces y tuvo el don, el privilegio, la cosa sublime de caer a los pies de Jesús y alabar y besar sus pies y decirle: Jesús, gracias. Y entonces su fe lo sanó por completo. Ya no solamente era una sanidad de su cuerpo, sino que todo su ser fue sano. Entonces, ¿hasta dónde nos podemos preocupar? Hasta el punto en que la preocupación no nos robe la adoración a Jesús. Hasta ese punto. Si tu preocupación te roba tu corazón de adorador, cuidado. Cuidado. No la dejes llegar ahí. Cuando Dios te bendiga, recibas algo de parte de Dios, corre a adorarle. Corre a postrarte a su presencia. Corre a postrarte a sus pies y adorarlo, porque Él es digno de alabanza. Somos creados para adorar a Dios. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Tú y yo fuimos hechos para la gloria de Dios. Por muy torpes o lentos que seamos, fuimos hechos para glorificar a Dios. Fuimos creados
con el gran propósito de glorificar a Jesucristo. Y si no lo estamos haciendo, algo no está funcionando. Algo no está funcionando en nuestras vidas. Algo no está ahí correctamente. Porque debemos de caer a sus pies para adorar a Jesucristo, rendidos a sus pies. Dios nos conoce. Sigue usted subiendo el grupo de alabanza, por favor. Dios nos conoce íntimamente. Dios sabe cuando nuestra esperanza ha sido dañada, cuando nuestro corazón está dudando. Nosotros como iglesia hemos pasado por periodos de duda corporativa y de pruebas corporativas difíciles. Pero es importante que hoy nosotros, cada uno de nosotros, reconozca el tiempo que estamos viviendo de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo de gracia. Estamos viviendo un tiempo en donde el Espíritu Santo nos está diciendo: toma de nuevo el foco. Tienes una nueva oportunidad. La voz de la esperanza está sonando en nuestro corazón. La voz de la esperanza está retumbando en nuestra iglesia. No te quedes afuera por tus afanes. No te quedes afuera solamente pensando en tus preocupaciones o en tus esperanzas equivocadas. Súmate. Súmate a la adoración. Súmate a la acción de la iglesia por predicar este evangelio, por enseñar esta verdad. Súmate. Y aunque estés pasando por pruebas, tal vez privadas o familiares, levanta tu cabeza. Levántala en fe y dile: sí, Jesús, yo creo que resucitaste y estás vivo, y creo que me das una nueva oportunidad. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Un Dios maravilloso. No hay palabras para describir su bondad. No hay palabras para describir su gracia. Y los planes que tiene para nosotros ni siquiera los podemos entender porque son maravillosos, sublimes y maravillosos, más allá de nuestro entendimiento, mucho más allá de nuestra fe. Y Él, a través del Espíritu Santo, hoy en día quiere mostrarnos y demostrarnos que está vivo. Así que pónganse de pie si son tan amables. Vamos a adorar a Dios unos minutos. Puedes pasar al frente. Estás en tu casa. Si quieres que oren por ti, si quieres que Dios te dé, ahí te va el foco otra vez. Te amo, no te preocupes, confío en ti. Sé que lo echaste a perder, lo sé perfectamente, pero vuelvo a confiar en ti. Si tú estás pasando una situación así, por favor, pasa al frente. Pasa al frente. Pasa al frente. Llena tu corazón de esperanza. Llena tu vida de esperanza. Llena tu vida del mensaje de Jesús. No te vas a ir de aquí vacío. Te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. No te vas a ir de aquí vacío. Y voy a pedirle a los ministradores que pasen, que pongan sus manos y que oren. Oren sobre esta esperanza. Oren sobre esta poderosa verdad, que Jesús está vivo.
queriéndose revelar a nuestro corazón. No oren por otras cosas, por favor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Nos llenas de esperanza. Nos llena de nuevos amaneceres, Jesús. Nos llenas de nuevos amaneceres en ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Llévanos con tu unción. Llévanos con tu palabra. Llévanos con tu paz. Llévanos. Llévanos, Dios. Despídenos en paz, Señor. Despídenos llenos de tu gracia. Llenos de ti, Jesús. Espíritu Santo, ven con nosotros a casa. Ven con nosotros al trabajo. Ven con nosotros a todo lugar. Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga mucho. Tengan una semana llena de la gloria de Dios, de su bondad. Nos estamos viendo entre semana en las reuniones en casa, aquí los jueves, viernes matrimonios, chavos los sábados. Así sea lo que puedas, así sea lo que quieras. Que Dios te bendiga mucho. Amén.